Venezuela, paraíso terrenal y cultural. Famoso por ser la cuna de grandes deportistas de diferentes disciplinas. Por lo que lo más lógico sería pensar que su deporte nacional es el béisbol, el fútbol o el baloncesto. ¿No es así? Pero existe uno que vive en las sombras de los llanos venezolanos. En sus inicios pasó desapercibido, pero a medida que fueron pasando los años, fue tomando fuerza hasta el momento en que se convirtió en deporte nacional. Jaime Tobar, la Biblia del coleo, es un aficionado y un ícono que ha dedicado su vida a estudiar y formar parte de la historia de este hermoso deporte. Los toros coleados o el coleo se ha despertado por mucho tiempo el dilema que si es folclore o deporte. Se ha demostrado que ambas cosas están presentes en los toros coleados. Y a partir de 1530 empiezan a llegar bestias o animales acá a Venezuela, como el toro, la vaca, el caballo, la yegua, el cochino. A medida que iban trayendo mayor cantidad de ganado, de animales, fueron creándose los hatos. Los hatos eran donde llegaban y mantenían las crías de esos animales, sobre todo en el llano venezolano, y que también se extendió hacia los llanos colombianos. A medida que crecía ese tipo de animales, había necesidad de transportarlo de una región a otra, de un estado a otro, de un pueblo a otro pueblo. Y lo hacían peones. Los peones eran hombres con mucha destreza a caballo, que estaban pastoreando o cuidando que ningún toro se saliera o se apartara del rebaño, de la manada. Pero cuando esto ocurría, los mismos peones derribaban los toros, los sometían tumbándolos, y eso conducía a que el toro volviera al rebaño o a la manada. Eso trajo consigo que existiera competencia entre ellos mismos, de quién tumbaba más toros, quién llevaba más toros al rebaño. A todas estas estamos hablando del siglo XVII, donde ya había una gran cantidad de animales en Venezuela. Entonces, por lo tanto, el coleo tiene que ser recordado como una actividad folclórica porque comenzó como una faena llanera. Pudiéramos considerar que ese es el inicio folclórico del coleo. ¿Por qué es deporte? Comenzamos con un detalle. El general José Antonio Páez, en su segundo gobierno, dejó un gran legado. Él decreta presidencialmente que en las fiestas de los pueblos, en las fiestas patronales, tiene que existir un patrono y que hubiera toros coleados alrededor de la Plaza Bolívar de cada pueblo de Venezuela. Y es donde se desarrolla el coleo romántico. El coleo ha evolucionado muchísimo. A partir del siglo XX, el coleo ha ido creciendo, pero deja de ser romántico para convertirse en un deporte, porque en el año 1959, el 10 de junio de 1959, se funda la Federación Venezolana de Coleo y se realizan por primera vez dos campeonatos nacionales, el campeonato categoría A, el campeonato categoría B. 2 años después, en el año 1961, se realiza el primer campeonato de los Juegos Nacionales con la disciplina del coleo. Y el coleo participó en el año 1961 como deporte, es considerado un deporte, pero ha tenido algunos inconvenientes. Todavía hay algunas mentes o algunas autoridades mezquinas de no reconocer el coleo como deporte nacional. Y en el gobierno de Luis Herrera Camping, a los primeros años de los 80, se introdujo en el Congreso Nacional los documentos y todos los papeles donde se solicitaba que fuera decretado el coleo como deporte nacional. Y es necesario que sea, porque si recordamos de que desde el 1530 para acá se ha practicado el coleo de una manera directa o indirecta, debe ser considerado como deporte porque el boxeo no es nuestro, el béisbol no es nuestro, el fútbol no es nuestro. Solamente ha surgido los toros coleados como deporte nacional. Existen dos coleadores emblemáticos, ambos son guariqueños. Uno es Jesús Aguilera, que ha ganado 13 campeonatos nacionales federados, tiene 2 campeonatos de campeones, tiene 2 campeonatos internacionales y unas 3 veces campeón coleador del año. Por un lado,
tenemos a Jesús y por el otro lado tenemos a Omar Gamarra, que también tiene una gran cantidad de campeonatos de coleo. Tiene 13 campeonatos nacionales federados, tiene 4 campeonatos de campeones en su categoría, no ha sido campeón internacional y ha sido como 2 veces coleador del año. Ellos son las dos personas que han puesto de alto relieve el coleo en Venezuela. Pero el coleo no pudiéramos decir que un coleador es mejor que otro porque son épocas diferentes. Y resumiendo, pudiéramos decir que el mejor coleador de la década de los 60 fue Marcos Alfonso, coleador de Aragua, que ganó 3 campeonatos categoría A. Pero en la década de los 70 surge un gran coleador del estado Miranda, Pedro Lucio Ríos, que es el coleador más precoz que ha tenido el coleo en Venezuela, porque con menos de 20 años quedó campeón categoría A, quedó campeón categoría PIA el mismo año, en el año 1972. También tenemos que en los 80 Jesús Aguilera fue el mejor, en los años 90 Omar Gamarra y Víctor Felizola, en el año los 2000 el Camarón Suárez, en 2010 varios jugadores de César Arocha y otros más. Y a partir del 2010-15 para acá es muy difícil mencionar que un coleador se destaque por encima de los otros, porque ha sido tan parejo, se ha puesto el coleo tan difícil de pronosticar que hay alrededor de una década, del 2015 para acá, 10 o 15 buenos coleadores. No solamente se practica acá en Venezuela, también dije que en los llanos de Colombia se practica, o sea que Venezuela y Colombia son los que más conocidos. Pero en el año 2000 se realizó un mundial de coleo acá en Valencia, con la asistencia de varios países: Venezuela, Colombia, México, Panamá, Costa Rica, Brasil y coleadores de Cuba. El coleo es internacional, cada país tiene su reglamento, su manera de cómo colear, pero siempre es el derribar un toro a través de un hombre o una mujer, y caballo, jinete y toro. El coleo en su evolución, en su desarrollo, han habido 2 cambios sustanciales. Existía lo que llamaban la pelotera, el pelotón. Era un toro con 8 o 10 coleadores que lo perseguían y lo tumbaban. Eso en el año 1970 se hace un cambio, que entonces se coleaban solamente 4 coleadores. Luego otro cambio sustancial que hubo fue en el año 2009, cuando los toros duraban 5 minutos. 5 minutos del tiempo para que el toro corriera dentro de la manga. Y se redujo el tiempo a 4 minutos. Por eso es que hay un dicho que dicen 4 minutos con 9 corazones. 4 corazones de los caballos, 4 corazones de los coleadores y un corazón del toro. Entonces, 4 minutos y 9 corazones. Esta disciplina forma parte de Venezuela y más allá de un deporte, muchas personas la consideran un arte. Los coleadores se entrenan para demostrar su destreza, técnica y conocimientos en las arenas. Todo ello para poder convertirse en un verdadero maestro del coleo.